tan sana no será la lechuga cuando hay que lavarla antes de comerla. ¿Sabes qué no hay que lavar? Las napolitanas de chocolate. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, un podcast en el que, a pesar de vivir en un mundo terrible y catastrófico en el que ya no se puede decir nada, estamos aquí diciendo literalmente lo que nos da la gana. Sí, y todavía no hemos ido a la cárcel. Todavía. Aunque también es verdad que para que eso ocurriera, en primer lugar, tendría que importarle a alguien lo que decimos. Bueno, yo qué sé, igual está ahora mismo algún espía escuchándonos, esperando a que metamos la pata en algo. Así que hay que tener cuidado por si acaso, que yo no quiero hacer el ridículo. Bueno, punto número 1, poco trabajo le vamos a dar entonces a ese espía. Punto número 2, lo de no hacer el ridículo no lo estás consiguiendo. Y punto número 3, no le importas a nadie, Coral. Pero es que... A nadie. De verdad, es que te lo digo de verdad. ¿Tú te acuerdas cuando hace 18 años, un lunes por la tarde, te dije buenas bardes en vez de buenas tardes e hice un ridículo espantoso? No. Bueno, pues eso mismo le pasa a todo el mundo con todas las estupideces que dijiste a lo largo de tu vida, incluyendo este podcast. Pero eso es aplicable a todo. A todo. Incluso aquella vez que con 16 años quedé con un chico y le dije, hola, ¿qué tal? Y me dijo, bien, ¿y tú? Y yo le contesté, bien, ¿y tú? Bueno, a todo menos a eso. Es que aquel día sí que hiciste muchísimo el ridículo, Jo, pensé que serviría. Y bueno. Sí, vamos a cambiar de tema. Exactamente, vamos a cambiar de tema, vamos a empezar ya con este podcast, con este capítulo. Caso. Sí, es verdad. Pero antes de nada vamos a comentaros una cosa, porque seguro que os disteis cuenta de que algo está pasando últimamente con el formato físico, porque está más vivo que nunca. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la música con los vinilos, pero también está ocurriendo en el cine. Sí, y hoy os traemos precisamente la edición física de 28 años después, que es la tercera película de la saga de zombies y supervivencia que ya lleva un tiempo dejándonos un poquito traumatizados. Sí, para los pocos que aún no lo sepan, 28 años después cuenta la historia de una familia que vive a salvo en una isla y decide regresar al continente como diciendo, pues yo qué sé, igual ahora está todo un poco más tranquilito por allí, ¿no? Pero claro, evidentemente no es así, porque si algo hemos aprendido es que los infectados con el virus de la ira nunca mueren, y tú tampoco deberías morirte sin esta peli en tu estantería. Exacto, porque además está disponible en DVD, Blu-ray, 4K e incluso una edición metálica limitada súper especial. Que oye, si vas a sufrir con infectados, al menos que sea con brillito metálico en la carátula y la mejor calidad de imagen. Claro, además lo guay del formato físico es que coleccionas las cosas que tú eliges guardar para el futuro. Nada desaparece ni se borra, es tuyo para siempre y siempre está listo para ver con sus extras, entrevistas y detrás de cámaras incluidos. Sí, y además, si eres de los nuestros, de esos que guardáis cosas raras como aquel Nokia con el que juegas hasta la serpiente, un disco de las Spice Girls que te regaló tu mejor amiga, un Funko Pop feísimo o ese bolígrafo que tocó tu crush, ya sabes la magia de abrir una caja, tocar la carátula y oler la película. Bueno, eso último quizás es un poco perturbador, pero ya me entendéis. Además, con la PlayStation, por ejemplo, ya tienes un reproductor perfecto para disfrutar la peli con la máxima calidad. Sí, porque lo de verla en tu plataforma de confianza está genial hasta que de repente te quedas sin wifi en medio de una escena de zombies y el verdadero terror es quedarte mirando la pantalla estática mientras te desesperas. Así que ya sabéis, dejad de coleccionar solo tacitas y camisetas viejas de vuestros ex, tirad todo eso a la basura y empezad a coleccionar cine del bueno. Y bueno, ya empezaremos. Es verdad, sí, cuando quieras puedes empezar, ¿no? Porque además creo que te toca empezar a ti. Sí, que me vi forzada a traer este capítulo porque Yayo me dijo que no podía centrarme únicamente en historias de Estados Unidos. Efectivamente, sí. Eso sí que ocurrió así. Me dijiste que tenía que mirar un poquito hacia Latinoamérica. Otros países, sí. Como si me traes uno de República Democrática del Congo, me vale también. Bueno, es verdad, pero como que Latinoamérica te importaba. Sí, porque luego la gente se queja con razón, en plan, oye, nunca traéis un caso de, yo qué sé, de Chile. Sí, así que pedí recomendaciones de casos y me sugirieron este. A ver, sí que es verdad que me sonaba, como que lo había escuchado en su momento, pero no recordaba como todos los detalles. Y os aseguro que vais a alucinar con esta historia tanto como yo,
porque lo bueno de no tener nada de memoria es que cuando vuelves a enterarte de las cosas, flipas como si fuera la primera vez. Eso es así, ¿eh? Es que eso es tan así. Claro. Cómo me alegro tanto de tener a veces memoria de Dory. De un de pez. Dory, sí. De verdad. 3 segundos literal. ¿Cuánto flipas cada vez que vuelves a ver una peli que ya has visto 25 veces? Sí, y además también sirve para cuando te cuentan una historia y tú como sorprenderte un montón y la otra persona dice, buah, sí que es interesante mi historia, pero ya te la he contado el otro día y tú, buah, la verdad es que no me acordaba. Y yo hay veces que me doy cuenta ya como acercándome al final de la historia, pero dejo a esa persona fluir, en plan, tampoco le digo, ya me la habías contado. No, finjo a mí a demencia. veces me pasa con las películas, como que estoy acabándola, en plan, quedan literalmente 5 minutos y yo, esta peli creo que me la vi. Doy fe de que eso ocurre así. En fin, el caso que nos tenéis que seguir en Spotify si os gusta este capítulo y si no os gusta, pues también. Y activar la campanita pues para que les avisen. Sí. Que hubo un chico que me dijo, es que no estoy subiendo capítulos. Y yo, sí, hemos hecho nuestro trabajo. Hay mucha gente que, por ejemplo, en YouTube nos comentó, ¡buah, por fin volvisteis! En el capítulo 4 de la temporada. ¿Sabes? Es como, claro. A ver, no te indicaba 4 por 04. Bueno, es algo. Pues no vamos a enrollarnos más. Es como un caso que sigue súper presente en este país porque se llevó como de una manera muy fría y premeditada y como que todo el país pedía justicia para que se resolviese, como que estuvieron muy focus en eso. Vale. Así que bueno, nuestro protagonista de hoy es Nivaldo Mauricio Villegas Gutiérrez. Wow. Está sin nombre, ¿eh? Es que... Wow. Sí. Él nació en 1969 y era el más pequeño de 10 hermanos. A él le gustaba escuchar música, hacer deporte, iba a correr un montón. Pobre desgraciado. Cada vez que tenía como un drama decía, mira, me salgo a correr y descanso de este drama. Hay gente tan desgraciada en el Sí. mundo. Y bueno, era como súper sociable siempre. Además, decidió estudiar para ser profesor. Hay gente tan desgraciada. Oye, yo también estudié para esto. Por eso. En fin. Y él lo consiguió. Y además era profesor de informática. Que por cierto, no lo dije, pero este caso es de Chile. Ah, vale. Sí, él daba clase en el Colegio Concepción de Rancagua. Me costó. Wow. Rancagua. El caso es que se enamoró muchísimo de una mujer con la que se acabó casando en el año 2014. O sea, él había tenido una relación antes de esto muy importante y, bueno, como que la relación que nos interesa es esta. Esta mujer era Joana Hernández, que ella tenía 18 años menos que él. Nivaldo, te pasaste. Un poquito PDF Sí. por su parte. Sí. Y ella tenía 2 hijos de su anterior pareja. Y él, de la anterior mujer que te decía ahora, con la que había estado, tenía otro hijo. Vale. Bueno, el caso es que con ella, como que formó un hogar y tuvieron a una hija en común. La tuvieron en 2018. Ah, hace nada. Sí. No sé por qué me estaba imaginando que esto ocurrió en 1912. No. Era bastante reciente este caso. Bueno, es. Nivaldo como que quería muchísimo a su hija y se llevaba muy, muy bien. Como que estaba todo el rato con ella. Y ya digo, tenían como hijos de relaciones distintas, pero esa era la única que tenían en común. Y él tenía un sueño, el sueño de construir una casa con sus propias manos. Mi sueño, si me preguntas. Sin duda. Y el tuyo, y el de todo el mundo. Es que ¿sabes por qué? Porque eso conllevaría que sé construir casas. Ya. Y ya siempre dijimos en este podcast que los skills de construcción son los mejores que puedes tener. Muy por encima de los de salud, de cualquiera. Yo es que no tengo dudas con eso. Bueno, el caso es que su sueño se cumplió con ayuda sobre todo de sus hermanos, pero de un hermano con el que se llevaba especialmente bien. Vale. Que tenían como una relación así más afianzada. Y sabía construir casas. Se ve que sí, porque él compró el terreno y construyó su casa. ¿Por qué tú no sabes construir casas? No lo sé. No serás tan buena amiga como dices ser. Ya. Si no sabes construirme una casa. Sí, puede que tengas razón. Además, él le dijo a Joana que, jolín, como que su sueño con ella era tener su propio hogar juntos y él como que se encargó de todo económicamente. Ya. Él compró el terreno, la construyó, como que todo el trabajo realmente lo había hecho él. Vale. Bueno, pues en septiembre del año 2017, Joana quiso estudiar para ser auxiliar de enfermería. Esto no lo entendí muy bien, porque en algunos sitios dice auxiliar de enfermería,
pero yo no sé si es que le llaman así, pero creo que él la incentivó a que estudiase una carrera. Y creo que la carrera era enfermería. Ah, vale. Entonces yo creo que era para ser enfermera. Bueno, yo qué sé, es que igual en otros países auxiliar de enfermería es una carrera. Es que, Claro, igual se le llama así, no es lo tengo que ni quiero idea, decir. claro. Que este detalle no lo conté, pero es importante porque ellos Que nos lo pongan en comentarios. Sí, a ver si la gente de Chile o de Latam lo sabe. Esto no lo conté, pero ellos se conocieron en una clase de él, de informática. Ella era su alumna. Ah. Y como que O sea, ella estaba estudiando informática. Sí, ella subió una foto suya y al día siguiente él le ayudó a subir la foto. Y al día siguiente él le dijo, ¡ay, qué guapa salías en la foto! Y ella, ¡ay, gracias! Y como que empezaron con el tonteo. Ella tenía la pareja esta, la dejó y empezaron a estar juntos. Qué fuerte. Sí. Y luego ella Su pasó de profesor. informática a auxiliar de enfermería. ¿Qué Sí. es? ¿Yo? Ya. Bueno, yo lo hice al revés. Por eso digo que él le incentivó a seguir estudiando, porque donde se conocieron no era una carrera. Claro. Y esto sí, entonces entiendo que era la carrera de enfermería. Exacto. Vale, pobre desgraciada. Sí. Lo que pasa es que al estudiar esta carrera, como que la relación se deterioró un poco porque como que pasaban menos tiempo juntos y además discutían. Pero en realidad no era tanto por lo de la carrera, sino que Joana estaba con un hombre que había conocido allí mientras estudiaba. A ver, igual Joana debería de parar de liarse con gente que conoce en donde estudia. Sí, que este era un paramédico llamado Francisco Silva. Vale. Claro, es que se lió otra vez con alguien de donde estudiaba. ¿Sí? Claro. Bueno, pues Nivaldo y Joana habían tenido como un montón de discusiones hasta que dijeron, mira, como que todo esto nos está causando problemas, vamos a separarnos, que llevaban un total de 8 años. El caso es que Nivaldo decidió denunciar a Joana por violencia intrafamiliar, porque, a ver, como que estaba dando muchos problemas Joana, porque ella tenía como intentos de suicidio. Vale. Y una vez se intentó suicidar delante de su hija. Y era como, mira, hasta aquí. Pero no era solo eso, sino que Joana como que era muy violenta. Vale. Entonces como que se portaba mal con él y tampoco actuaba muy bien con la niña. Entonces dijo, mira, es mejor que te alejes un poco de nosotros. Y esto todo fue a juicio. Y allí en el juicio dijeron que sí que era verdad que ella tenía antecedentes psiquiátricos. Y claro, como que no le dio la razón. O sea, como que esto no le ayudó. Así que bueno, él se quedó con la custodia de la niña. Y además, al quedarse con la custodia, ya no tenía que pasar la manutención. A ver, lógicamente. Claro. Si ya la estás cuidando tú, ¿qué le vas a tener que pasar la manutención? No, claro, Bueno, la manutención es para mantener a alguien, claro, a la hija. Sí, pero aún así, entre ellos sí que es verdad que había muy buena relación. Tan buena relación que pasó a algo más que una buena relación, que luego te contaré. Ah, vale. Pero al llevarse muy bien, sí que es verdad que Nivaldo le dejaba ver a su hija cuando quisiera. Lo de muy buena relación, te lo decía, porque ellos se acostaban. Ah, vale, o sea, veían muchas películas. Sí. Jugaban al teto, Sí, al tropical. seguían teniendo relaciones sexuales. Pero sí que es verdad que su familia desconocía todo esto porque como había tantos problemas entre ellos, había habido ese juicio de por medio y estaban separados supuestamente, que no divorciados, ojo, que es distinto. Sí, es distinto. Porque yo siempre tuve esa duda, Sí, pero no es igual. Como que estaban en proceso de hacerlo. Vale. Entonces dijeron, no vamos a meter a nuestra familia en esto, pues no contamos nuestros encuentros secretos, ¿no? Bueno, pues ahora con todo este contexto, vamos al 11 de agosto del 2018. El día anterior, sobre las 7 más o menos de la tarde, Nivaldo fue a casa de sus padres, porque le quería dejar allí a la niña para que la cuidaran, a su hija. Que, por cierto, esta casa de sus padres estaba en Viña de Mar. Y él, pues eso, necesitaba que cuidasen de su hija porque había hecho planes con sus amigos. Así que, bueno, se fue de allí esa noche, estuvo un rato con ellos hasta las 10:15. Y les dijo a sus padres que no iba a tardar mucho. Sin embargo, llegó la mañana siguiente y él no había vuelto a buscar a su hija. Y esto les pareció súper raro porque él era súper responsable. Entonces como que se empezaron a preocupar. En plan, si quedaste de venir después a casa, ya. ¿por qué no apareciste hasta el día siguiente? Ya, algo raro pasó aquí. Claro. Entonces ese mismo día, que ya era el sábado 11 de agosto, sus hermanos, sobre todo un hermano que se llamaba Edson,
como que es el que le había ayudado a construir la casa, que se llevaban muy bien. Pues este hermano y el resto de los hermanos se fueron a su casa a ver si estaba allí. Y yo qué sé, pues se había quedado dormido y no había vuelto. El caso es que esta casa estaba situada en el 860 de la calle Yacolén, en Villa Alemana. Y bueno, fueron allí a ver qué onda. Si era que se había escaqueado para quedarse en casa viendo toda la saga de Harry Potter o qué pasaba. ¿Cómo se nota que la estás viendo? Por primera vez, ¿eh? Bueno, el caso es que allí en la entrada de su casa encontraron su coche aparcado. Y tenía una barra antirrobos en el volante. Que este detalle me pareció muy raro. ¿Qué es esto? ¿Barcelona? De repente. Pobre Sí. Pobre Barcelona. Barcelona. Es que es el chiste fácil, lo siento. Bueno, pero me pareció como muy curioso esto, en plan, una barra antirrobos, que a lo mejor es típico de Chile, o sea... Típico de Chile tener una barra antirrobos en el coche. Bueno, pues que la gente de Chile nos lo comente. Yo qué sé. En plan, no sé cuántos robos hay allí. Ya, así como el fentanilo en Estados Unidos, ¿no? En plan, cosas típicas de cada país. Sí. Y que nos lo comente la gente que nos escucha desde allí. La cantidad total de 3 personas. Sí, 3, pueden ser 3. Así que decirnos si es algo normal. El caso es que todos los hermanos de Nivaldo decidieron entrar a su casa. ¿Por la puerta? No. Claro que no. A ellos como que les parecía mucho más divertido creerse que estaban en una misión secreta y entrar por una de las ventanas. A ver, es mucho más divertido. Sí. Bueno, en realidad seguro que la razón no era esa. Sería que no tenían las llaves de casa. Sí que fue esa. Pero sí, a veces hay que sacrificar la realidad por la fantasía. Siempre hay que sacrificarla. Sí. El caso es que entraron dentro de este piso, pero allí no estaba Nivaldo. Y empezaron a mirar cosas que les parecieron raras. Por ejemplo, las llaves estaban justo puestas en la puerta, por detrás, o sea, por dentro. Vale. Que claro, lo normal es que si te vas, te lleves las llaves, si él había quedado. Bueno, claro. Era como un detalle que les hacía ver como que no se había ido de casa. Y además vieron como todo en orden, menos un vaso en el suelo de la cocina, que estaba roto. Entonces esto les hizo suponer que algo estaba pasando por allí. Y las teorías eran un secuestro, un robo, yo qué sé, o un ladrón de órganos, ¿sabes? ¿Qué pasó por allí? Pues de repente, en plan, alguien me va a secuestrar, alguien me va a robar o me quieren robar un órgano. Ya, pum. Yo es que siempre pienso en ladrones de órganos, no sé por qué. Pues ya cada uno. Bueno, el caso es que vieron que tampoco habían robado nada. Y la chaqueta con la que le habían visto el día anterior estaba en la habitación. Y era como de su fondo de armario, ¿no? De sus chaquetas favoritas. Y también esto era raro porque si la chaqueta estaba allí, ¿dónde había estado él? O sea, no sé, fue como extraño porque parecía como que no había salido de casa. Y además, ellos dijeron, bueno, pues vamos a llamar a la policía. Y pusieron la denuncia. Y la policía tenía un testigo, que era una de las vecinas. La vecina dijo que había oído como un golpe y ladrido de varios perros, pero que no había visto a nadie. Entonces sí que tenía sentido que él estuviese en casa y que alguien entrase y le pasase algo. Y bueno, los amigos sí que confirmaron que ellos habían quedado con él, pero que no llegaron a verlo nunca. Ya. O sea, no fueron a su encuentro. Y los familiares y los compañeros de trabajo y los vecinos, o sea, todo el mundo, incluso sus alumnos, fueron a buscarlo. O sea, iban por ahí con su foto, enseñándosela a la gente y diciendo si lo habían visto por ahí. Pero parecía que no lo encontraba nadie. Es que era como que era muy querido, una persona muy querida por todo su entorno, especialmente por su hija. Y bueno, pues la policía como que empezó a interrogar a la gente en plan, a ver dónde está esta persona, por qué ha desaparecido. Y bueno, se difundió la noticia de que estaba desaparecido, pero no encontraban ninguna pista. Y la policía empezó a investigar un poco más la vida personal de Nivaldo. Y supieron que seguía acostándose con Joana y todo. Y claro, aquí se enteraron de que estaba en trámites de divorcio y todo eso. Y pensaron que se podía haber intentado suicidar por todo el proceso de divorcio, que podía ser muy duro para él. Claro. Entonces pensaron eso, en que a lo mejor era una desaparición voluntaria. Y bueno, iban pasando los días y no tenían ningún tipo de noticia. Entonces, bueno, Joana también era una de las que estaban recorriendo las calles para conseguir encontrarlo. Y todos decían que era como muy buena persona. Y el 15 de agosto, o sea, 5 días después de desaparecer,
más o menos sobre las 4:30, en un muelle de Valparaíso. De San Blas. De San Blas, no. De Valparaíso, que creo que hicimos un caso también, en el que salía Valparaíso. Puede ser, Sí. me quiere sonar. Sí, del asesinato de Gabriel, de hecho. Creo, ¿eh? Vale, puede ser. Como no tengo memoria, pues tampoco lo puedo confirmar. El caso es que una lancha pasaba por allí y vieron algo muy extraño. Vieron una cosa, un objeto extraño que había en el agua. Ya nos podemos imaginar un poco que no era una bolsa de rufles, jamón. Ojalá. Y el señor que conducía la barca también sabía que no lo era. Que tampoco era una bolsa de rufles. Sí. Entonces pararon y se quedaron viendo lo que era. Y era un cadáver. Y dieron media vuelta y confirmaron que efectivamente era un cadáver. Vale, sí, no era una bolsa de rufles. Bueno, pues además como que la gente se puso a grabar todo. Ay, Dios, también la gente. Claro, pero tú imagínate encontrar eso. Bueno, sí, lo último que haces es grabarlo, eso también es verdad, A ver. pero ¿cómo es la gente? Pues, Sí, ¿cómo es la gente? Claro, Desubicada. sí. Y claro, estaban al lado de un torso desmembrado y decapitado. Encima, Mm. que no es cualquier tipo de cadáver. Ya. Dios. Pues la policía fue allí y descubrieron que era de un hombre de complexión media de entre 40 y 50 años. Que se llamaba Nivaldo. Sí, tampoco era muy difícil de adivinar, ¿sabes? No voy a aquí alargarlo un poco Y tú más. desmayándote, en plan, porque yo haya descubierto que fuera Nivaldo. Bueno, pues empezaron a mirar por allí y no encontraron el resto del cuerpo. Ni tampoco encontraron pruebas que les indicasen de quién era el torso. Ya. Aunque bueno, quizás era mucho para la policía pedir eso, ¿no? En plan, Sí, como que hilasen. hilaran ya, claro. Sí. Bueno, pues hicieron los exámenes forenses y estos dijeron que el torso no llevaba mucho tiempo en el agua. Además, vieron que tenía una herida de pistola en un costado. De pistola no, de arma blanca, Ah, vale. que es distinto. Como en un costado del tórax, que esto era lo que le había causado la muerte. Vale. Y bueno, lo que más llamó la atención fue que la amputación de la cabeza y de las extremidades se había hecho con muchísimo cuidado. Y también parecía que había sido cortada con un cuchillo y cortando entre las articulaciones, como hecho por un profesional. Vale. Vale, pues al final todo esto, la noticia y el vídeo que grabaron los turistas que estaban allí en la lancha, llegó a las redes y claro, todo el mundo estaba en shock con Hombre, esto. normal. Por eso es lo que te digo, que siempre se pidió tanta justicia por este caso, porque fue un caso muy conocido Ya. y que impactó mucho en toda la comunidad. Y la gente, claro, cuando vio el vídeo no sabía quién era, pero claro, la brigada de homicidios de Valparaíso evidentemente tenían una idea de quién podía ser. ¿Por qué? Porque, a ver, tampoco era mucho mérito, porque solo había 2 personas que habían sido denunciadas como desaparecidas. Y claro, una de ellas era el profesor Nivaldo. Y el otro era rollo un bebé de 2 años. Sí. Ay, ojalá que no, pero Sí, pero me sí refiero... una mujer, Claro. que era fácil, ¿no? Y la policía gritando, miradnos, nosotros lo sabemos, ¿sabes? Me los imagino así. A ver, el premio a la inteligencia del año tampoco era para dárselo, ¿no? Pero bueno. No, pobre Poli. Sí, ¿Cómo nos torramos con ellos? Y lo Bueno. peor es que alguno nos escucha. Sí, el otro día me escribió una chica y dijo, es que yo estoy estudiando para policía. Y yo, Bueno, pero Bueno. o sea, no va por esa gente. No. No va por ningún policía que nos escuche. No. Y de porque hecho, seguro que son mejores. sí, es que de hecho realmente de los que solemos rajar es de los de Estados Unidos. Sí. Que son los que suelen hacer el ridículo muchísimo. Sí. Bueno, pues lo que te decía antes de que estaban interrogando a todo el entorno de Nivaldo. Ellos hablaron con Joana Hernández y le dijo todo esto que ya sabíamos, que había empezado a estar con Francisco Silva, pero que seguía teniendo intimidad con su ex y que estaban como ahí intentando reconciliarse y arreglar las cosas. Y es verdad que se la veía súper afectada por todo lo que había pasado y solo lloraba y lloraba y lloraba, o sea, como que estaba fatal. Todo el rato. Todo Vale. el rato lloraba y lloraba. Pero, a pesar de esto, la familia de Nivaldo le dijo a la policía que se la creía menos que a una persona diciendo que J. Pelirrojo le había mejorado la vida con uno de sus cursos. A los que no fue nadie. Sí. Bueno, pues la familia decía que no se la creían porque era una manipuladora y además como que la veían demasiado interesada en el dinero, en todo lo que tenía él, como en la casa. Era amiga del dinero, que diría el papi.
que tampoco es que tuviese mucho dinero, pero sí que es verdad que como tenía la casa y, jolín, tenía como una estabilidad, pues como que quería sus cosas, Ya. más que el dinero. Pero sí que es verdad que la familia no tenían pruebas. Entonces, habían intentado grabarla como para pillarla con un móvil cuando le fueron a preguntar si sabían dónde estaba Nivaldo, a ver si era que confesaba algo en ese momento. Pero no dijo nada. Y además le habían insistido para que diese como un par de entrevistas a la televisión pidiendo ayuda a la gente para encontrar a su marido. En plan, oye, di que lo encuentren porque es tu marido y así como que nos ayudas a hacer más fuerza en esto. Bueno, pues la policía como que empezó a ver cosas raras aquí en esta mujer. Sobre todo había un detalle que a la gente le hacía como un poco de... Sí, de esto no me cuadra. Sí. Que era que hablaba de Nivaldo en tiempo pasado, como si supiera que nunca más iba a volver a verlo. Y claro, esto es bastante turbio. Claro, porque aunque nosotros sepamos que ese torso era de Nivaldo, en teoría no se sabía de forma pública. Claro. Ya. Entonces, era complicado. Entonces, cogieron el teléfono del novio de Joana, de Francisco y de Joana. Vale. Cogieron los dos teléfonos a ver si encontraban algo en ellos. Aunque es verdad que esto como que requería un proceso, ¿no? Ya. Pero ya tenían sus teléfonos. Y siguieron investigando sobre todo los movimientos bancarios de Nivaldo. Que esto era, claro, importante, en plan, porque había un movimiento como muy sospechoso el día de su desaparición, porque investigaron y descubrieron que se había realizado un giro por 35.000 pesos en un cajero de Villa Alemana sobre las 3 de la madrugada ese 11 de agosto. Es un giro. Ya. Wow. Ya, así lo decían, pero... No, es que existe, pero es como que nunca nunca dije la palabra giro. Ya. Bueno, pues justo había sido el 11 de agosto, que si recordamos era el día de la desaparición. Y aquí investigaron y miraron las cámaras de seguridad. Y vieron como un hombre como que llevaba la cara medio tapada, que no se le veía bien. Y había ido a un cajero con la tarjeta de Nivaldo a quitar dinero. Que lo que te decía antes, fueron 35.000 pesos que busqué y he de decir que esto es la friolera de 31,12 euros aproximadamente. Wow. Sí. O sea, una mierda. Claro, yo dije, esto tiene que ser un dineral, pero se ve que no. Y ya digo, me parecía mucho, pero no te da ni para un cuarto de botella de aceite. No te da, ¿eh? Ahora ya bajó un poco de precio. Entonces es como que la broma ya no la podemos decir tanto y a mí eso me jode un poco. Sí, es verdad. Pues que vuelva a subir el aceite. Desde aquí lo pedimos. Pero la persona que retiró este dinero como que no se parecía a Nivaldo. Y además la familia de Nivaldo confirmó que este no era Nivaldo. Y el hombre que aparecía en las imágenes llevaba su chaqueta. Esa chaqueta que era como su fondo de armario, ¿te acuerdas? Ah, sí. Pero además sabían que no era Nivaldo porque llevaba un pantalón súper apretado, tipo... un pitillo. Skinny. Vale. Claro, un pitillo. Y no era el estilo de Nivaldo, que no vestía así de mal. Ya no era un hombre heterosexual del año 2025. No era su estilo ni lo debería de ser de nadie. Aunque podría ser de alguien que diría, no te maquilles tanto, estás mejor al natural. Sí. Alguien así me pega, ¿sabes? Sí. Claro, y además la manera como que tenía de moverse o su cuerpo tampoco parecía el de Nivaldo, como que decía, mira, esto no nos cuela. Aunque lleve su chaqueta, no es Nivaldo. Ya. Aunque sea su tarjeta, no es Nivaldo. Bueno, pues el lunes 20 de agosto los médicos dijeron, bueno, el Servicio Médico Legal de Valparaíso dijo que los restos que habían allí en el muelle eran efectivamente de Nivaldo, porque habían mirado con el ADN de su hijo. Vale. Entonces dijeron, sí, ya lo sabíamos. Nos cuadra. Claro, pero era como que había que confirmar esta teoría. Y bueno, todo el mundo lo pasó fatal con todo esto, la gente salió a la calle, miles de personas lo despidieron con globos y pancartas y pidieron que se hiciera justicia, que estaban todo el rato reclamando a las autoridades que encontrasen a su asesino por fin de una vez. Y el martes 21 de agosto, después de revisar un montón de cosas en el móvil de Joana, la policía encontró algo súper clave. Eran 2 fotos que habían sido eliminadas y estaban hechas con su móvil la misma noche que había desaparecido Nivaldo. O sea, fotos en el móvil de Joana hechas a Nivaldo.
La primera foto era a las 11:53 y en ella salía Nivaldo, bueno, la cara de Nivaldo con restos de comida en la boca. Pero es que estaba como medio dormido, Ya. como si pareciese que estaba dormido. Y la segunda foto la habían hecho poco después, a las 12:12 más o menos. Y ahí se le veía que estaba completamente ya inconsciente. Dios. Como que al principio estaba medio atontado y luego ya inconsciente del todo. Y claro, pudieron acceder por fin a las cámaras del cajero, que era como que se veían como desde otra perspectiva, y ya como que cogieron las cámaras directamente. Y vieron claramente que el que aparecía en las imágenes era Francisco, el novio de Joana. Que ya estábamos sospechando un poquito de esta Sí, gente. la verdad que ya estábamos sospechando. Sí. Y otra de las cámaras de seguridad de allí fueron las que grabaron que Francisco, llevando otro luquito, entró a comprar en una gasolinera sobre las 3:15, lo que lo ubicaba en este lugar. Y también pudieron saberlo por la geolocalización de su móvil. Además, había ido con su coche hasta el sector de Laguna Verde, como otro sitio de Valparaíso. Y también el teléfono de Joana iba dentro del coche. Por eso los dos habían hecho el mismo trayecto a la misma hora, o sea que iban juntos. Como que los responsables de la muerte de Nivaldo... Estaban juntitos. Sí, y habían sido Francisco y Joana. A ver, cero sorpresas, Sí. la verdad. Y claro, aquí ya no les quedó más remedio que confesar. Sin embargo, como que no se pusieron muy de acuerdo en la historia. Porque Francisco, por una parte, decía, que vais a ver, que Joana estaba cansada de su marido y sobre todo estaba enfadada porque le había quitado la custodia de su hija, que no tenía la manutención y claro, ella había tenido que irse a vivir a casa de su madre y se sentía fatal por ello, como muy fracasada, ¿sabes? Ya. Y encima es que no tenía una casa, porque la casa realmente la había construido Nivaldo para ellos, pero... Con sus propias manos. Claro, pero es que encima Nivaldo tenía la custodia de su hija. Entonces, y skills de construcción. También. El caso es que ellos no se habían divorciado. Detalle importante, que estaban separados, pero no divorciados. Entonces, claro, legalmente seguían casados. Y Joana le dijo a Francisco que sería una idea increíble matar a Nivaldo para quedarse con todo lo que tenía, o sea, con sus propiedades. Y Francisco le dijo, qué buena idea, tienes toda la razón del mundo. Sí, es que a mí me encanta cuando dos personas de repente deciden ser asesinos en conjunto. Es que tú dices, como una idea loca que se te pasa por la cabeza, que a todos se nos pasan ideas locas, en plan, ¿y si me tiro aquí, en el metro? ¿Sabes? Pero es una idea que se te pasa Y por la la otra cabeza. persona dice, sí, tírate. Es justo. Yo también lo estaba pensando. En plan, guapo, sí. Qué buena idea. A ver, Claro, alguien tiene que poner la cordura. alguien tiene que A alguien hacerlo. se le puede ir un poquito la olla un día. Y pasa demasiadas veces que nadie ponga cordura. Sí, pero ¿cuántas veces en tu vida le dijiste a alguien, y si matamos? No. En plan, lo dijiste una vez y esa una unidad de vez te funcionó. Te funcionó con otra persona. Sí. Es increíble. Bueno, en fin. Yo es que como que no supero esto. Bueno, la idea de Joana en principio, según Francisco, era drogarlo hasta como que entrase, o sea, que perdiese el conocimiento y cortarle las venas para que simulase que era un suicidio. Ah, vale. Y así poder heredar pues, el coche, la casa y todo el dinero que tenía en el banco Nivaldo. Y además poder recuperar la custodia de su hija. Bueno, pues este caso tiene como más giros que una montaña rusa, ¿no? Porque resulta que Francisco Silva, él dijo que al principio se había ofrecido a contactar a un sicario para resolver el problemita, pero que nunca pensó que ella hablase en serio. O sea, como que dijo, sí, me parece bien la historia, pero vamos a contratar a alguien. Ya. Como quien por darle la razón, pero que no estaba diciéndolo de verdad. Yo esto no lo entiendo. O sea, en fin. A mí no me cuela. A mí tampoco me cuela. Paco, te lo estás inventando. Sí. Bueno, el caso es que Francisco, en este intento de seguir la contraria a Joana, consiguió clonazepam, que es un tranquilizante fuerte, ¿no? Sí. Vale. Y Joana fue la encargada de dárselo a Nivaldo. Que qué mejor cita romántica que una en la que quedas para drogar a tu marido. Sí, ¿Sabes? la Eso verdad. debió de pensar.
El plan era que Nivaldo se desmayara y luego Francisco pues le cortase las venas. Pero bueno. Y aquí entonces Joana le manda fotos a Francisco de Nivaldo inconsciente, porque no estaban juntos en ese momento. Y son las fotos que decía antes que se habían enviado, pues eso, a las 11:53 y otra a las 12:12, las fotos en las que parecía primero con comida. Así medio como pseudo inconsciente, sí. Y otra ya completamente inconsciente. Sí. Entonces, al ver las fotos, Francisco va a la casa y ve a Nivaldo tirado en la cama con las muñecas cortadas y un cuchillo clavado en el pecho. Todo esto es la versión de Francisco, ¿eh? Vale, pues como todo lo planeado se les cae, porque esto ya como que se les va de las manos, le amputan las piernas para llevarlo como más fácilmente. Y van al cajero y cogen la tarjeta de Nivaldo, la usan y compran en la gasolinera y lo llevan a Laguna Verde para tirarlo al mar. Que aquí es cuando ya aparecen los dos móviles juntos, porque iban en el mismo coche. Pero primero como que estaban por separado. Porque Francisco estaba esperando a que Joana como que planificase, o sea, como que dejase la escena preparada. Perfecta, claro. Sí. Y claro, como en toda buena película de terror doméstico, Joana y Francisco intentaron victimizarse en los interrogatorios. En plan, como que decían, no fue idea mía, ella lo planeó, ella decía que había sido todo él. Como que entre ellos se contradecían un montón. Además, él era como que decían que era muy narcisista y que tenía como rasgos psicopáticos. Y él había estudiado enfermería, por eso tenía toda la experiencia de los cortes estos tan limpios y todo. Vale. Que no se dedicaba a eso, pero sabía cómo hacerlo. También sabemos de él que tenía, como que lo habían despedido de varios trabajos por robar. Y claro, había acabado de guardia de seguridad, que es un poco irónico, ¿no? Y también tenía fetiches extraños, porque como que decían que le gustaba allí en su trabajo disfrazarse de mujer y pasearse como enfrente de las cámaras. Yo flipo. No sé. Además, como que tomaba cocaína, tenía un montón de problemas de dinero y como que era una persona muy agresiva. Y también había tenido problemas con su ex, como un poquito por violencia. Un poquito. Por suavizar la cosa, pero... Y en fin. Además, su ex contó, la ex de Francisco, dijo a la policía que la obligaba como a transformarse como una especie de robot sumiso. Además, vistiendo así como provocativamente y actuar como él quisiera. Como que era un poco lo que él quería en casa. Ya. No sé si me explico. Y bueno, por si fuera poco, también intentó suicidarse y terminó internado 2 meses en un hospital por tener trastorno bipolar y bajo control de la ira. O sea, poco control de la ira. En fin, y Joana, por su parte, decían que era insegura, impulsiva y que también era muy fría, muy mentirosa y que le gustaba manipular, que eso también lo decía la familia de Nivaldo. El caso es que los dos eran un show. Y además, ella, Joana, dio una entrevista en 2021 en la que contaba que, pues eso, echándole la culpa toda a Francisco, porque aquí tenemos la versión de él, claro, pero no tenemos la versión de ella. Ella dijo que había sido todo Francisco y es como que se quitó responsabilidad. Y dijo que ella había participado en todo esto, que eso sí que lo reconoció, porque Francisco la controlaba muchísimo y que además le pegaba y la amenazaba que además que le preguntaron por qué había participado en este crimen y que le tenía miedo, como sobre todo por la seguridad de sus hijos. Ya. Y que claro, que era su vida o la de Nivaldo en este caso. Y también dijo que como que entre lágrimas leyó un texto que tenía en un cuaderno con una carta que había escrito en la cárcel, una carta dirigida a Nivaldo, Ya. que decía: amado mío, sé que es muy tarde para decirte todo lo que significas para mí, sé que esta carta nunca llegará a tus manos, por mi cobardía y los errores que cometí, tú perdiste la vida. O sea, en las entrevistas eran como, sí que, porque me vi las entrevistas, ojo. Wow. En las entrevistas todo el rato, que esto sí que me sorprendió, hablaba súper bien de Nivaldo. O sea, como que sí que hablaba muy bien de que lo quería, de que
de que ella no tenía que haber hecho eso y reconocía que lo había hecho, que eso también me sorprendió un montón. Pero normalmente los asesinos como que suele decir, bueno, es que claro, me había hecho esto, me había hecho lo otro, como dejando quedar mal a la víctima. Pero en todo momento decía que Ya, pero... lo había hecho y que... No lo justifica Es para que no nada. se lo compro, porque claro, es una forma como de victimizarse echándole la culpa a Francisco. Sí, no, nada que ver, pero bueno, que me pareció sorprendente, no estoy Ya. diciendo nada positivo a favor de ella, que Ya. flipo que digas, sí, lo quería muchísimo, era súper buen marido, pero te lo cargaras. Sí, sí. Pero como que le echaba la culpa a lo que Francisco le había obligado a hacer. Claro. Por celos O sea, a mí me y parece por como todo. una estrategia. Sí. Lo de hablar bien de Nivaldo. No, a ver, ¿sabes? realmente era manipulación lo que Claro. decía la familia, porque incluso en enero de 2020 intentó presionar a la policía haciendo una huelga de hambre para conseguir que le bajaran la condena. Y también había ofrecido hacer una entrevista para exponer como la versión a cambio de 12 millones de pesos. Que esto sí que es dinero. Pues sí, y ahora mismo los dos van a pagar con las condenas más altas impuestas por el Código Penal chileno. Y al final este caso como que produjo muchísima indignación en todo Chile, sobre todo por lo cobardes que fueron, que lo hicieron de una manera como... Muy rastrera. Sí, muy rastrera. Y también el vídeo que se hizo viral y todo eso, que bueno, fue también muy turbio. Y nada, al final pues se hizo justicia por lo menos. Bueno, por lo menos, exacto, que no siempre ocurre, ¿eh? Sí, También te digo. sí. Y nada, hasta Qué aquí el caso de fuerte. Nivaldo. Me pareció muy fuerte. La verdad que, bueno, por supuesto no lo conocía, pero eso no es sorpresa para absolutamente nadie. No. Pero me pareció como muy heavy, ¿eh? Sí, y es conocido por eso, por lo que decía antes, que se exige justicia y todo el rato salió la gente a la calle a pedir que se encontrase al culpable. Claro, Y al final, tu propia mujer, que es triste, es muy triste. pero bueno. Pero bueno, ahora me toca a mí. Vamos allá con mi caso, que es uno de estos que son como especialmente tristes, no solo por lo que ocurre en sí, que eso siempre es triste, quiero decir, estamos contando crímenes, muere gente, siempre es terrible, ¿no? Sí, Pero este es especialmente porque a mayores hay como un contexto sociológico que agrava aún más lo que ocurre. no entiendo nada. Ya lo entenderéis, ya me Vale. entenderéis a qué me refiero exactamente a medida que avanza en la historia. Así que comencemos. Vale. Mi protagonista de hoy se llama Nikki Kunhauser. Vale. No me juzguéis por la pronunciación que acabo de hacer. Esta chiquita nació en el año 2001 en Vancouver, pero no Vancouver, o sea, no el Vancouver canadiense, sino Vancouver, una ciudad absolutamente aleatoria que hay en el estado de Washington, en Disparos Unidos. Vale. Y bueno, la movida es que desde muy, muy, muy pequeñita, Nikki como que se sentía diferente al resto de sus compañeros de clase, de sus amigos, de su familia, porque Nikki en realidad era una chica trans. Y Ay. lo tuvo claro desde muy pequeñita además. Vale. No sé por qué me suena este caso. Pues igual O sea, lo no me conoces. acuerdo, pero me suena. Bueno, es que siento que es famoso, ¿eh? O sea, yo creo que la gente lo va a conocer. Vale. Pero bueno, yo qué sé. De hecho, obviamente había nacido con otro nombre distinto, ¿no? Pero cuando tenía solo 7 añitos, le pidió a sus padres que la empezaran a llamar Nikki. Que por cierto, este nombre fue un poco en honor a Nicki Minaj, porque era su cantante ¡Qué favorita. fuerte! Bueno, el caso es que Nikki vivía con su madre, que se llamaba Lisa Woods, y con su padre. Y la verdad que, pero como que el padre lo dejó un poco aparte en la historia porque es como que no lo apoyaba tampoco mucho, tenía como mala relación con él. Vale. Así que no nos cae bien el padre. Así No nos en cae bien. general. Perfecto. Vale, y la verdad que Lisa, o sea, la madre, nunca tuvo ningún tipo de problema con que su hija fuera trans. De hecho, ella cuenta que su hija, desde que aprendió a hablar, siempre se refirió a sí misma con pronombres femeninos y, bueno, yo qué sé. Y que ella siempre respetó eso, ¿no? Y cuando quiso que la llamaran Nikki, también lo cumplió. Y, de hecho, avisó a toda la familia para que la llamaran Nikki y tal. Quiero O decir, sea que muy bien. sí, o sea, fue, bueno, muy bien. Se comportó como hay que comportarse. Bueno, Que sí. también a veces le pedimos a la gente que sea que den lo mínimo que hay que dar. Ya, sí. Pero sí que es verdad que no todo el mundo da lo mínimo. Claro. El Vale. padre, por ejemplo, no dio lo mínimo. No dio lo mínimo, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Qué padre da lo mínimo? Ya. Perdón, da avisos.
Qué dolor hay en tu corazón. Cuántas heridas hay que resolver. Sigue. Bueno, o sea, hasta aquí nada dramático que contar en ese aspecto, Vale. ¿no? O sea, en la familia todo ok, más o menos, con Nikki. Quiero decir, esta no es la historia de una chica trans en una familia ultraconservadora que no se la respeta y demás. Y bueno, el caso es que fueron pasando los años y cuando Nikki cumplió los 11, 12 años más o menos, empezó su proceso de transición. De transición de género, quiero decir. Y en Sí. ese momento iba en sexto de primaria. O sea, era muy pequeñita y ella lo tenía clarísimo desde siempre. Y contra todo pronóstico, como sus compañeros de clase aún eran bastante pequeños, la verdad que en el colegio no tuvo problemas con su transición y todo el mundo lo normalizó. O sea, súper bien, ¿eh? De verdad. No, ya. Porque sí que es verdad que al ser tan peques es como que lo normalizan más. No es como cuando ya tienen 14, 15, 16 años que, bueno, pues ya están en su proceso de adolescencia y empiezan con movidas. Sí. El caso es que, nada, con esta chiquita no pasó nada de eso, así que nada. O sea, todo iba bien en realidad en esta historia. Todo perfecto. Pero fueron pasando los años y en la adolescencia de Nikki se abrió como un perfil en TikTok, ¿no? Porque a ella le apasionaba el mundo del maquillaje. O sea, ella estaba como obsessed con este tema. Ya, a ti también te gusta mucho. De hecho, ella soñaba con ser makeup artist. Moi. Ah, muy bien. Maquilladora. Sí, sí. Básicamente, ¿no? Cuando fuera mayor. Y como en TikTok había mogollón de cuentas que subían vídeos pues, sobre maquillaje, maquillándose y tal, a ella le pareció muy guay la idea, así que se abrió un perfil para poder subir sus propios vídeos maquillándose a sí misma. Vamos, que quería que le enviaran maquillaje gratis. Efectivamente. Perfecto. Y estamos dentro. Nada criticable. Nada criticable. Además, esto le serviría también como forma para practicar, para maquillarse a sí misma y, bueno, como mejorar en ese aspecto, ¿no? Sí. Y si tú ves estos vídeos, siempre aparecía al principio con la cara lavada y se ponía como a bailar y tal mientras se maquillaba y contaba con, pues yo que sé, algún chisme. En plan, guau, pues no sabes lo que hizo hoy mi profesora de matemáticas. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? O sea, como que tenía como estrategias para atraer a la audiencia, en realidad. Porque no solo salía maquillándose y ya, sino que hacía cositas, Vale. como los catalanes. Y poco a poco fue ganando muchísimos seguidores en TikTok gracias a esto. En plan, miles de seguidores. Tampoco es que fuera Lola Lolita, ¿no? Ya me entendéis, pero bueno, pues como que era una especie de estrella local. Sí, en Vancouver, microinfluencer. Washington, exacto. Vale. Y en su instituto como que era una especie de celebridad por tener tantísimos seguidores. Un poco como tú y yo en nuestro grupo de amigos. Sí, claro, seguramente. De hecho, la convirtieron en la maquilladora oficial del equipo de animadoras del instituto. Qué guay. Qué perfecta. Sí. No tengo palabras. Sí. Un sueño hecho realidad, Buah, si me preguntas. ¿cómo me gustaría tener 16 años y ser maquilladora para un grupo de animadoras adolescentes en Estados Unidos? Es que imagínate ser la maquilladora de, yo qué sé, sí. de las divinas en Chicas Malas. Sí. O las plásticas, si me escucháis desde LATAM. Y tú maquillando... Las plásticas, ojo. Es que me gustan mucho más las plásticas. Mucho más... Bueno, de hecho en inglés es así, ¿eh? The Plastics, es en la versión original. Entonces, lo que pasa es que aquí traducimos lo que nos sale del coño. Vale. Bueno, ya digo, una perfecta. Pero de repente, a los 16 años, la vida de Nikki empezó a cambiar drásticamente. ¿Por qué? Pues porque cumplió 16 años, que eso ya es un infierno en sí mismo, ¿no? Sí. Porque poco a poco se fue metiendo en movidas como un poco turbias, por así decirlo. Vale. Por ejemplo, se hizo adicta a las metanfetaminas, Uy. empezando por esa turbiedad, ¿no? Claro, mal. Sí. Y esto le provocó muchos enfrentamientos con su madre, bueno, con su familia en general, porque la madre veía que se estaba echando un poco a perder, ¿no? Como su vida. A tal punto llegó su adicción que en el año 2018, o sea, con solo 16 añitos, Nikki fue un día a comprar como droga a su camello de confianza y no sé muy bien qué pasó, en plan no se sabe lo que ocurrió ese día con la compra de droga, pero que derivó en que a Nikki le dispararan 6 veces. Oh. O sea, como que recibió 6 disparos ese día. Supongo que, bueno, pues se presupone que le debía dinero al camello o cualquier cosa así, y como no podía pagar, le dispararon como represalia. ¿Sabes? Como que la usaron de excusa de, sí, quedamos hoy el lunes por la tarde para que compres esta droga. Y en realidad el camello lo que quería era dispararla. Qué raro. En fin.
Milagrosamente, Nicky consiguió sobrevivir a esos 6 disparos y no murió, aunque estuvo, claro, muy cerca de hacerlo, porque en realidad, pero ninguno de los disparos atravesó ningún órgano vital. Pero flipo. Lo que pasa es que, bueno, estos disparos unidos ya sabes que a la orden del día, el momento disparos. Pero bueno, porque claro, no es como si pasa en, yo qué sé, Tarrasa. Ah, no, flipas. Si dices, no, a mí una vez me dispararon 6 veces. La gente alucina. A mí se me cae todo el coño. Sí, si sí. tú vienes aquí, guaya, yo no sabes lo que me pasó el otro día en el autobús. Me dispararon. Claro, pero en Estados Unidos un lunes. Claro, un lunes. Dirían, guau, ¿y qué tal te lo pasaste? Bien, ¿a qué fue Diver? Es que seguro. Pero bueno, ya digo, milagrosamente sobrevivió, pero después de sobrevivir a eso, la vida de Nicky siguió cayendo un poco como en picado de una forma que solo es comparable a la vida amorosa de Coral. ¿Pero de qué vas? Así, una caída libre. Porque claro, ella siguió súper enganchada a las metanfetaminas. Y encima la madre, el momento... Uy, pues, ¿sabes lo que me pasó, mamá? Me dispararon 6 veces por culpa de ir a comprar droga. Ya. No le vino tampoco nada bien, la verdad, no le pareció nada Me bien. imagino. Y en algún momento de la vida, su madre, Lisa, se hartó de ella y la echó de casa, ¿no? En plan, como que le dijo rollo, o la droga o yo. Y chao, a tu puta casa, ¿sabes? Pobre. Más o menos fue un poco así. Encima su padre tampoco es que hiciera nada para remediar esto, porque el padre pues se llevaba súper mal con Nick y lo que ya os había dicho. Entonces el padre es como que pasaba de ella. Y Lisa simplemente quedó hasta el coño de ella y la echó mal, porque era una adolescente. Pero hay que verse en la situación, yo qué sé, ¿no? Ya, tampoco es fácil lidiar con eso. Claro. ¿Cómo actúas? Así que aquí la vida de Nicky no hizo más que empeorar porque se tuvo que ir a vivir a la calle, ¿no? Y creo que vivía debajo literalmente de un puente. Ay, Dios. Y para ganar dinero, para comer, empezó a prostituirse. Además, es curioso porque esto todo que os estoy contando es algo que se supo mucho después de que el caso saliera a la luz. Porque en los primeros meses, desde que el caso se hizo público, la madre no había contado nada de que la había echado de casa, ni de que fuera una drogadicta, ni de que se había prostituido, ¿sabes? Como que todas estas cosas se supieron muchísimo tiempo después. Porque era como un poco para dejar la imagen de Nicky como que era un ángel y que todo en su vida había funcionado perfectamente, cuando es una tontería en realidad, porque oye, la gente tiene problemas, se pueden contar, no pasa nada. Sí. Pero bueno, continuando con la historia, cuando Nicky empezó a prostituirse, encontró un aliado perfecto para hacerlo. Su cuenta de TikTok. Porque claro, tenía miles de seguidores. Entonces, seguidores que además la mayoría sabían que era una chica trans. Así que Nicky como que le pareció un escaparate perfecto para hablar con desconocidos que le hablaban todos los días por comentarios y le decían pues lo guapa que era, y así hablar con ellos por mensajes privados en plan, oye, si quieres quedamos, tal, ¿no? ¿Me entendiste? Ya. Era como su manera de conseguir clientes, sí. De alguna forma terrible, sí. Pero sí. Sí. Y una vez ya en mensajes privados, pues eso, proponerlo de quedar con ellos y que le pagara tanta cantidad, ¿no? Además, Nicky no era la primera vez que usaba este método, porque ya antes de tener que prostituirse, tiene usado varias veces sus redes para quedar con chicos y tener citas. Que a ver, en realidad, pues lo que hacemos un poco todos, ¿no? A través de Instagram, o incluso a través de TikTok. Te quiero decir, nada raro en ese sentido, porque todos sabemos que Instagram o TikTok son el verdadero Tinder. Lo son. Pero claro, no es lo mismo usarlo para eso que para prostituirte. Y más aún si formas parte del colectivo LGBT, que no siempre lo tienes tan fácil para conocer gente como acercarte a alguien aleatorio en un bar y hablar. No, porque yo qué sé, siempre tienes como la inseguridad de, pues imagínate, con una persona gay, pues igual otro chico no es gay, le parece mal, whatever, ¿no? Sí. Entonces, pues sí que es verdad que la gente de la comunidad LGBT pues usamos más este tipo de herramientas, ¿no? De redes sociales y tal para quedar con gente. Claro, como para asegurarte que tienen interés en ti. Exactamente. Y de esta forma llegamos ya al año 2019. O sea, realmente hace súper poco tiempo de este caso. Y en 2019, Nicky tenía 17 años. En ese momento, Nicky llevaba ya pues, un tiempo como hablando con un hombre desconocido a través de su cuenta de TikTok. Y estaban hablando pues de verse para tomar unas aguas con misterio, cositas así, ¿no? Y conocerse y tal, porque claro, nunca se habían visto en persona. Entonces también podía ser un poco catfish. Ya. Su madre, a pesar de que la había echado de casa, hablaba con ella todos los días por WhatsApp, en plan para preguntarle qué tal estaba. Vale. Pero de repente, un día de junio de 2019, Nicky no le contestó más. O sea, como que Lisa le mandó un mensaje
a su hija diciéndole ¿estás bien? Y el mensaje llegó a Nikki porque apareció como el doble check de WhatsApp, pero nunca se puso en color azul y ella lo tenía activado, te quiero decir. Tenía activado el doble check azul. Yeah. Así que el mensaje lo había recibido, pero no lo había leído. No llegó a entrar, vale. Exactamente, vale. Y claro, imagínate, la madre se preocupó muchísimo porque su hija Nikki siempre tardaba súper poco en contestar, no como otras. Y además, ella estaba doblemente preocupada porque no hay que olvidar que Nikki era trans y por desgracia, pues bueno, hay muchas más probabilidades de que sufran violencia por alguien transfobo. De hecho, cuando Lisa fue a comisaría a poner una denuncia por la desaparición de Nikki, les dijo que cuando una chica trans desaparece, solo se la encuentra porque ya está muerta. Ay, Dios, eso lo dijo la madre. Claro, ella estaba súper preocupada por eso, porque, yo qué sé, conocería muchos casos de desapariciones de gente trans que apareció muerta, lo que sea. Entonces, para ella, el hecho de que desaparezca conllevaba un poco que la habían matado. Ya, qué duro. Y bueno, en fin, empezaron a pasar los días y Nikki no aparecía por ningún sitio, así que la angustia de Lisa iba creciendo cada vez más. Y como se sentía mal, si se quedaba sin hacer nada, pues reunió a un grupo de amigos de Nikki y de seguidores como de TikTok y tal, ¿no? Que presionaron también bastante como para hacer ruido con este caso, como para que se la buscara más, ¿no? Vale. Y para ver si todos juntos podían descubrir cuál era el paradero de Nikki yendo a sitios en los que ella solía estar. Pero nada, nadie sabía literalmente nada de Nikki y nadie la había visto por ningún sitio ni nada desde hacía bastantes días. Lo único que se sabía es que estuvo hablando con un hombre por TikTok y que tenía intención de quedar con él en algún momento como de la vida, ¿no? Pero nada más. Así que la policía, ante la falta de pruebas, aumentó el número de policías dedicados a la investigación de la desaparición de Nikki, porque realmente como que no tenían mucho por dónde tirar. Vale. De esta forma, 6 meses después, es decir, en diciembre del año 2019, pasó una cosa horrible. Y es que un chiquito aleatorio que no nos interesa en esta historia estaba haciendo lo peor que se puede hacer en la vida, es decir, deporte. Ay. Cuando de repente... Sí, es que así es, no digo mentira ninguna. Este chiquito estaba haciendo deporte, estaba haciendo como senderismo. Vale. Mal. ¿Qué haces? No quedándote en casa viendo Netflix. Ya. Pero Bueno. no escuchando Sofá, Manta y Crimen. Ya, eso sí. Pero tú haces ahora CrossFit. Fui un día. Bueno. Una unidad de día. Haces CrossFit. Veremos si voy 2. Cuando de repente este chiquito iba corriendo por un sendero de una montaña cercana a Vancouver y se fijó en que había en el medio del sendero pues un cuerpo que estaba como enrollado en un cable de cargador de móviles. Y además el cadáver tenía una peluca que estaba así como enrollada también en el cable del móvil. Y claro, obviamente os podéis imaginar que ese cadáver era el de Nikki. Sí, a ver. Y además ese cable de teléfono que tenía enrollado por el cuerpo era el arma homicida. Es decir, la policía tenía como la sospecha de que a Nikki la habían matado ahogándola con ese cargador del móvil. Y claro, esta prueba era como bastante clave porque indicaba cierta espontaneidad en el asesinato. Ya. Quiero decir, porque si tú quieres matar a alguien, realmente, a ver, un poco, al menos de una forma un poco pensada, te llevarías un cargador de Motorola, no. ¿sabes? Te llevas pues un cuchillo, un arma, un rifle, lo que sea, ¿no? Pero no te llevas un cargador de móvil. Así que algo había pasado ahí que derivó en el asesinato de Nikki, pero que no era como el plan inicial. Pero bueno, mientras la investigación continuaba, la policía informó a Lisa de que habían encontrado a su hija Nikki y de que efectivamente estaba muerta. Y a pesar del drama, pues quiero decir, se te murió una hija, Lisa realmente se alegró un poco, porque ella ya tenía más que asumido que su hija estaba muerta. La realidad es esa, ya se lo dijo así a la policía en la comisaría. Y al menos así no le quedaba la duda de por vida de si estaría muerta o viva, ¿no? Porque tiene que ser terrible que te desaparezca una hija y nunca más saber de ella, ni si está viva ni muerta. Se quedó tranquila con que encontrarse en su cuerpo. Claro, por lo menos ya tenía la certeza de que estaba muerta. Es duro, ¿eh? Es muy duro, pero yo lo entiendo. En plan, tú imagínate que te desaparece tu hijo. En plan, que eres el padre de una persona que ha desaparecido, ¿no? Y que tú, evidentemente, no tienes nada que ver con esa desaparición. Vale. ¿No te parecería terrible no saber nunca lo que le pasó a tu hijo? Yo prefiero encontrármelo muerto, pero por lo menos saberlo. Sí, encontrar que al no culpable. saber si está muerto o vivo. Porque si está vivo... O sea, quiero decir, si no lo sabes, puede estar vivo
en una red de prostitución de no sé dónde, ¿sabes? En plan, que te carcome por dentro la duda. En plan, tiene que ser terrible. Sí, que sientes cierto alivio al aparecer su cuerpo, por lo menos puedes descansar y saber lo que ha pasado. Exactamente. Y si encuentras al culpable, pues evidentemente. Mejor que mejor. Claro. Pero bueno, continuando con la historia, ahora que por fin habían encontrado el cadáver de Nikki, la policía pudo investigar de una forma como más eficiente. Así que aparcaron toda la caja de donuts, ¿no?, que tuviesen en ese momento y se pusieron a buscar en los repetidores de las antenas de móvil cuánta gente había pasado por ese sendero específico el día que calculaban que Nikki había muerto o como mínimo que había desaparecido. Sabían que había desaparecido tal día de junio. Bueno, pues a ver cuánta gente pasó esa semana por el sendero, ¿no? Me encanta que la ciencia haya avanzado tanto como para que pases por una zona, bueno, que esto ya se hace desde hace muchos años, pero me encanta que se pueda saber porque pasas por una zona y el repetidor como que capta que has pasado por ahí, que es fuerte. Es muy fuerte. Y siempre los acaban pillando porque siempre es por el maldito móvil. Sí. Y Pero la verdad mejor. que, bueno, no fue muy complicado deducir quién fue el culpable porque resulta que, claro, por ese sendero era un sendero súper aleatorio. No era un camino por el que fuera la gente. Porque daros cuenta que se tardaron 6 meses en que alguien encontrara el cuerpo y estaba en mitad del sendero. Porque en 6 meses prácticamente nadie había pasado por ahí, ¿no? Así que ya digo, no fue como muy complicado de saber quién había sido. Porque por ese sendero solo había pasado una unidad de persona en los días previos y posteriores a la desaparición de Nikki. Vale. Así que bueno, tampoco es que hubiese muchas dudas. No. Esa unidad de persona que pasó por el sendero el día de la desaparición de Nikki se llamaba David Bogdanov y era de origen ruso era de origen ruso, pero llevaba muchos años ya viviendo en Estados Unidos. Además, los datos recuperados de los registros de las torres de telefonía móvil ubicaron su móvil justo en el mismo sitio exacto en donde fue encontrada Nikki. Ni siquiera es que anduviera por la zona, ¿sabes? Quiero decirte. Así que nada, la policía, en cuanto descubrió quién era el posible asesino, iniciaron el operativo policial para detenerlo en su propia casa, que estaba en las afueras de Vancouver, concretamente en una zona que parecía así como mítica ciudad de bungalows de Estados Unidos en donde viven personas de bajos recursos que no pueden permitirse una vivienda en la ciudad. ¿Sabes? Que, vale. Yo qué sé, bueno, de ese estilo, quiero decir. De hecho, el propio David vivía en uno de esos bungalows. Y en cuanto la policía llegó a su casa, David no se sorprendió en ningún momento. O sea, como si ya los estuviera esperando desde hacía bastante tiempo. Sí, que sabes que te van a pillar en algún momento. Claro, es que al final la dejó allí tirada en un sendero, de cualquier manera. Pues diría, mucho libre ya. Sí. Es como que la asumía que iba a pagar por lo que había hecho, pero que si colaba, pues eso que se llevaba. Y nada, en cuanto la policía llegó a la puerta del bungalow de David les abrió la puerta y como que hizo en plan, ay, perdonad por lo desordenado que tengo todo. Y se puso como a ordenarlo en ese momento. Madre mía. Súper desubicado. Qué circo. Y la policía entonces le preguntó si conocía a una tal Nikki. Y David admitió que la noche de su desaparición había quedado con ella. Uf. Pero que cuando la vio en persona y descubrió que era trans, se había llevado un disgusto, así que la había abandonado en la carretera, pero nada más. Hola. Genial. Muy bien. Vamos, que no admitió haberla matado. Y hubo que esperar a que se desarrollara el juicio en agosto de 2021, o sea, 2 años después, para que se supiera toda la verdad. Primero, David en el juicio contó que había quedado con Nikki como de verse en un parking, ¿no?, aleatorio, en el que David la estaba esperando con su coche para tener sexo. Vale. Y cuando vio a Nikki entrar en el coche y descubrió que era trans, la empujó fuera del coche porque le había parecido repugnante. Repugnante él. Es que... Y como Nikki se sintió amenazada, Nikki atacó a David. Y mientras contaba esta historia... Esto todo es la versión de David, quiero decir. Ya. Mientras contaba esta historia, David se desdijo de lo que había contado la policía el día de su detención, ¿no? Y le contó al juez pues que en ese momento, cuando Nikki lo atacó, David se sintió como que tenía su vida en peligro. Así que para defenderse de los ataques de Nikki, la mató. Pero claro, recordemos que a la policía en los interrogatorios no les había dicho nada de que la hubiese matado. Ya. Sino que dijo que la había abandonado en mitad de una carretera. Y todas estas... Abandonado, muerto.
Sí. Y todas estas contradicciones pues debilitaron bastante su testimonio, porque ¿qué versión había que creer? ¿La que contó en el juicio o la que le había dicho previamente a la policía? Además, costaba también mucho creer que David se viera en la necesidad de defenderse matando a Nikki, cuando Nikki era una chica de 17 años, además era como muy delgadita, muy pequeñita, quiero decir, que no colaba, y David tenía 25 años, que quiero decir, se llevaban 8 años, ¿no? Y encima él estaba como súper musculado, muy en forma, iba al gimnasio, así que nadie se creía que se sintiera amenazado por una chica de 17 años hasta el punto de tener que matarla para sobrevivir, ¿sabes? ¿No? Por mucho que la atacara a Nikki. Ya, qué turbio. Porque encima ni siquiera contó en el juicio que Nikki la atacó con un cuchillo o algo así que pudiera ser más, ¿sabes? Como entendible. No, que fue en plan pues a patadas. Entonces que él se sintió amenazado y la mató. No cuela, David. No cuela. Y entonces pasó una cosa muy curiosa, y es que la policía, mientras duraba el juicio, fue capaz de desbloquear el móvil de David y así descubrir las conversaciones que había tenido con Nikki y poder usarlas en el juicio. Fue así como se reveló la verdadera historia y se pudo conocer toda la verdad. David y Nikki, efectivamente, se habían conocido en redes sociales, concretamente en Snapchat. Aunque previamente... Qué fuerte. Bueno, allí lo usan mucho, ¿no? Lo usan mogollón. Previamente sí que es verdad que habían hablado por TikTok, por este perfil que tenía ella y tal, y fue por TikTok donde intercambiaron sus Snapchats para así poder como mandarse fotitos y hablar, ¿no? Vale. Y por Snapchat, David y Nikki estuvieron hablando durante varios días. Y eran, bueno, pues conversaciones un poco subiditas de tono y tal, pero nada fuera de lo normal. Vale. Nada que pudiera hacer sospechar a Nikki nada malo de David. Encima, a ver, realmente se llevaban 8 años, pero ella tenía 17 y él 25. Tampoco es que fueran 45 y 17, ¿sabes? Vale, pues la noche del crimen, Nikki primero quedó con unos amigos para beber unas aguas con misterio y bailar un poquito de Bad Gyal, podríamos decir. Puede ser. Estuvieron varias horas juntos por la tarde-noche hasta que llegó la hora en la que Nikki había quedado con David. Entonces Nikki avisó a sus amigos de que se iba de allí, ¿no? Porque había quedado con un hombre mayor ruso. Dijo ella que llamar hombre mayor a alguien de 25 años... A ver, si tienes 17 es mayor para ti. ¡Guau! No te lo perdono, Nikki. Ya, está feo. La cosa fue que Nikki esa noche sí que regresó increíblemente. O sea, quedó con este hombre mayor ruso. Ah, vale. Y volvió con sus amigos. O sea que fue a junto David, estuvieron como media hora juntitos y tal. Y después de eso, Nikki volvió con sus amigos y con una sudadera puesta que no era de ella. Así que seguramente sería de David. Además, tenía una botella de vodka en la mano. También, wow. Vas a conocer a un hombre ruso y vuelves con una botella de vodka. Ya, no lo había pensado. Todo como súper estereotípico. Sí. Y además estaba bastante borracha en ese momento ella. Bueno, pues siguió de fiesta con sus amigos y a las pocas horas volvió a irse porque les dijo a sus amigos que había quedado otra vez con ese chiquito ruso. Es decir, con David. Vale. Y fue ahí cuando David y Nikki se vieron en el coche de David porque iban a hacer cositas. Vale. Y David descubrió que Nikki era trans. Supongo que fue porque se le cayó pues, igual la peluca que llevaba, porque si os acordáis, cuando apareció en el sendero muerta tenía la peluca enrollada en el cable, pues yo que sé, igual no tenía aún el pelo suficientemente largo, lo que sea, y ella llevaba una peluca puesta. Vale. Entonces, por alguna movida así, David se dio cuenta de que Nikki era trans. Y a él le pareció horrible. Sí, ahí fue cuando la mató. Y además no había ninguna marca ni signo que indicara que Nikki hubiese intentado atacar a David. O sea, en realidad sí que... él no había mentido tanto. Sí que cuando lo descubrió le pareció horrible. Sí. Mintió en que, claro, dijo que no la había matado. Dijo que simplemente cuando lo descubrió la echó del coche, ella lo atacó y él para defenderse la mató. Y claro, ahí se lo inventó. Sí, pero bueno, dijo la verdad que era un ser de mierda. Exactamente. Pero bueno, el caso es que la mató en ese momento, cuando descubrió que era trans. Y lo que sí que contó David, cuando le preguntaron por todo esto, ¿no? Es que se quedó como muy sorprendido y perturbado cuando descubrió que Nikki era trans y que eso lo había incomodado mucho. Y por otro lado, en el cadáver de Nikki no se encontraron signos de violencia sexual. Así que sí que tiene sentido pensar que fue porque era trans, porque le dio tanto asco que ni siquiera, pues eso, había tenido sexo con ella.
¿sabes? Porque si no lo ¿Qué más típico... te da? Pues le dices que no y ya está. Exactamente. Y sigue siendo un ser de mierda, pero no pasa nada. Exacto. Así que nada, con toda esta info quedó bastante claro que David había asesinado a Nikki en cuanto descubrió que era trans por el simple hecho de serlo, que había sido un asesinato transfobo. Y David fue declarado culpable tanto de asesinato como de crimen de odio y recibió una condena de 19 años de prisión. Y este caso es importante porque se convirtió como una especie de símbolo para el colectivo trans, ya que puso como en foco todos los problemas de los transfeminicidios. Y además provocó un cambio legal en el estado de Washington, porque durante el juicio el argumento del pánico a lo trans, que se usaba muchísimo en los juicios, se usó como argumento por parte de la defensa para intentar justificar el asesinato de Nikki por parte de David. Como que era justificable que David asesinara a Nikki por haberse sentido engañado, ya que bajo su punto de vista pensó que había quedado con una mujer cuando en realidad se le metió en el coche un hombre. Ya digo, bajo su criterio de mierda. Ya, y al final tenía razón su madre también. Sí. Lo de que tienen como más riesgo las personas trans en general de sufrir cualquier ataque. Sí, cualquier signo de violencia. Y sí que es cierto que es esto, ¿no? Que usó la defensa, se usaba en muchísimos juicios en los que, pues como que se había convertido en una especie como de atenuante el hecho de matar a alguien porque entraste en pánico cuando descubriste que era trans. Mía. ¿Sabes? Como que era algo entendible por parte de la justicia. Sí. Porque no es como si entra una persona random en tu coche y la matas. No, es que el desencadenante fue que descubriste que te había engañado, que tú te sentiste engañado. Y si tan engañado te sentías, pues eso, tienes todo el derecho a decir no me gustas, ya está, y a tu vida. Exacto. Y sí que es cierto que, en el caso de Nikki se consiguió que esto no sucediera y se culpara a David como crimen de odio. Pero ante la duda, ¿no?, de que esto pudiera volver a ocurrir, porque sí que había ocurrido en el pasado muchas veces, se cambió la ley para que el pánico a lo trans no se pudiera usar como estrategia legal válida de defensa, como atenuante de un asesinato. Porque genuinamente estaba siendo así. Vale. Porque es absurdo pensar en que sería justificable matar a alguien rubio solo porque tú pensaras que era moreno cuando quedaste con él y de repente dices, uy, tiene la ceja morena. No me habías dicho que lo que llevas encima es Blonde Me de Schwarzkopf, ¿sabes? Yeah. Que te habías decolorado la raíz del pelo. No. Entonces David pudo elegir simplemente irse a su puta casa si no le gustaba Nikki por el motivo que sea o si se sentía incómodo. Y sin embargo decidió matarla. Y eso fue una decisión solo y simplemente de él. Ya. Sí, tal cual. Y bueno, pues este es mi caso que te he traído hoy. Pues qué duro. Es muy fuerte porque es increíble que pudieses como matar a alguien simplemente por ser trans. Porque habías quedado con ella pensando que era, pues yo que sé, una mujer cis. Y que para ti eso, claro, era algo terrible. Mándala. ¿Terrible el hecho? Vete. Sí. Terrible el hecho de que ella pueda quedar contigo. Es que... Claro, vete. Sí, vete. Es que no pasa nada. Le dices, no me gusta, le lo haces siento. un favor. Chao. Es que de verdad, en fin. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Pues nada, quedó un capítulo largo, ¿eh? Sí. La verdad que sí. Pero bueno, la gente no se va a quejar. Así que hasta el lunes. Hasta el lunes que viene. Chao. Chao.